Bueno, yo les contaba sobre la aparición de este virus que comenzó a manifestarse en algunos enfermos, ¿no es cierto? Hasta que los investigadores descubrieron en distintos líquidos y tejidos que les extraían a los enfermos y empezaron a encontrar estos virus que los tres investigadores que lo descubrieron eh, los compararon. ¿Se escucha ahí o no? Yo escucho Sí, demasiado profe, ruido. se Profe, re escucha. bien se escucha. Está re bien, profe. Bueno, hay algún micrófono prendido, entonces pues yo escucho ruido atrás o algo así. Acá en mi casa estoy en un silencio total. Bueno, bueno, hasta que se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Estos tres investigadores, incluso en esa época se habían peleado entre los investigadores para ver quién descubrió primero el virus, pero bueno, llegaron a un acuerdo para denominarlo virus de la inmunodeficiencia humana porque eso era lo que producía, ¿no es cierto? Bueno, y hasta ese momento, en este momento se conocen dos tipos de VIH, el tipo 1 que es proveniente de África y el tipo 2 que es el más expandido por el mundo. Bueno, como yo ya les había contado, los virus son totalmente distintos a las bacterias, a los hongos y a los parásitos. Inclusive les había dicho que los virus no tienen un dominio en particular porque son estructuras que no son vivas. Es una partícula inerte que para poder cumplir con su función o su infección necesita de una célula ¿eh? que lo hospede y que le preste su maquinaria, hablando esto de nutrientes y ribosomas en particular, y de núcleo y de algunas enzimas para su replicación. Habíamos visto que los virus tenían una estructura que estaba formada por la envoltura. Bueno, vimos que habían virus envueltos y virus desnudos, ¿sí? Los virus desnudos eran aquellos que solo estaban compuestos por una cápside, que era como un tegumento, también lo describen los autores, que está compuesto por unidades capsoméricas o proteicas. Cada una es una proteína de esos capsómeros. El capsómero es una unidad proteica. Bueno, por dentro de esa cosa, de ese tegumento construido por los capsómeros, está protegido el ácido nucleico, el ARN o ADN. Ese es un virus desnudo. El más común de los virus desnudos que yo siempre pregunto como ejemplo es el virus de la hepatitis A, ¿sí? El otro virus, el otro tipo de virus es el virus envuelto y que aparte de tener esta cosa que se llama nucleocápside, núcleo porque el genoma del virus sería su núcleo, no hay que confundir porque núcleo ya sabemos lo que es, sino que su centro sería, está cubierto por la cápside y a su vez esa nucleocápside está cubierta por una envoltura. Una envoltura que es de origen fosfolipídico, o sea que proviene de alguna de las membranas de la célula huésped. Vimos eso, que podían adoptarla de la membrana plasmática de la célula huésped, de la membrana nuclear, del retículo endoplásmico o del aparato de Golgi, ¿sí? Son todas estructuras que en las células eucariotas tienen membrana. Entonces, el virus cuando está para completarse, mejor dicho, y comportarse como un virión, que es lo que nosotros decimos partícula completa, capaz de infectar, eh, arrastra de alguna de estas partes la membranita que completa su estructura, a la que se adhieren las glucoproteínas que le van a servir a él para encontrar a su
célula blanco o a su célula receptora, ¿sí? Bueno, el HIV tiene una envoltura que está derivada de la célula huésped y particularmente de la membrana plasmática. En esa envoltura, como ustedes ven acá en el dibujito, ¿sí? Tiene estas proyecciones, ¿sí? Que son las que ustedes aprendieron como antígeno, como ejemplo de antígenos virales, la glucoproteína. La glucoproteína está dividida en su origen, mejor dicho, cuando se sintetiza por los ribosomas, es una proteína grandota de 160 Dalton, pero en un momento ella se divide y da una partícula, una glucoproteína que es la 120 y la GP41. La GP41 atraviesa toda la membrana o la envoltura sería, y la GP120 se ubica sobre la membrana sin atravesarla. Bueno, la GP120, como ya habrán leído ustedes, como antígenos virales, es la que produce el estímulo para la inmunidad específica, y es la que va a formar los anticuerpos contra esa proteína. Por dentro de la envoltura con la GP120 y 41 se encuentra la cápside. Cuando la doctora Brito le dio la clase, le dijo que era una cápside que era como mixta, porque termina siendo como una de isometría, digamos, icosaédrica, que hace ver al virus como redondito, pero adentro de esa, que es icosaédrica, hay otra que tiene, hay como una segunda membrana o segundo tegumento que era una cápside de tipo truncada. Fíjense acá estas pelotitas que aparecen azules, eso sería la cápside icosaédrica que está formada, como dice acá, por la proteína 17. Y la cápside que está más adentro, la icosaédrica, que parece un cono truncado, está constituida por la proteína 24. 24. Esas son todas proteínas importantes porque son capaces de estimular a la respuesta inmunológica del huésped, la respuesta normal, obviamente. Bueno, después tenemos su genoma. ¿Cómo está constituido su genoma? Este es un virus que, como otros virus, tiene dos hebras, ¿sí?, de ARN, ¿sí? Dos hebras idénticas de ARN asociadas a una proteína, a esta negrita que está acá, que le ven ustedes, esta pelotita negra, que es una enzima muy importante para poder él después replicarse, ¿sí? También hay otras proteínas importantes que son las 6 y la 9. El genoma, ese ARN que tiene el virus, como ustedes saben, un genoma, ¿qué trae un genoma? Un genoma es el ácido nucleico que trae una cierta información, que de acuerdo a la posición de las bases da la codificación para distintas proteínas, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, ¿no es cierto? Los genes que forman ese ácido nucleico se pueden dividir en aquellos genes estructurales y genes reguladores. ¿Qué quiere decir eso? Hay genes que codifican, ¿sí?, las proteínas que van a formar parte, ¿sí?, de la estructura del virus.
¿Se entiende? Entonces, ahí tienen ustedes, ahí estoy por indicar con el dedo y estoy en clase online. Las estructurales tienen ustedes el gen ENV, el gen POL y el gen GAG. Este es un gen que regula la formación de las proteínas de la envoltura, ¿sí? Y este es un gen que regula las enzimas de la replicación del genoma, sería que son polimerasas, integrasa y unas proteasas. El gen GAG es uno que se asocia también a la codificación de otras proteínas, que van a tener otras funciones. Después están los genes reguladores, como ustedes ven acá una listita, TAT, REV, NEF, BIF, BPR, BPU. Cada uno de esos genes va a regular una proteína que va, por ejemplo, a activar la expresión del genoma, otra que va a iniciar la replicación vírica, otra que frena la transcripción vírica, esta BIF que va a determinar la infecciosidad y la maduración que tengan los virus, ¿sí? Después estos otros dos que van a regular la velocidad de replicación, ya vamos a ver por qué es importante eso. Y después otras que van a regular el proceso de maduración y de liberación de viriones. Bueno, en síntesis, ustedes lo que tienen que saber es que en el genoma S, en el ARN del HIV, existen genes estructurales y genes reguladores, unos que regulan proteínas que van a formar parte de la estructura del virus y otros genes reguladores que van a regular, digamos, como la fisiología del virus, o sea, su comportamiento durante la infección. Bueno, en realidad acá este título está mal puesto, porque de lo que yo voy a hablarles ahora es de la replicación de los virus, ¿sí? De cada uno cuando entra en la célula huésped. Ciclo viral, yo le voy a llamar a otra cosita que vamos a ver un poquitito más adelante. Esto en realidad sería la replicación del virus. Bueno, hay una fase muy importante para todos los virus. Ya nosotros más o menos les contamos sobre el COVID, ¿sí? Que tiene una célula receptora, que son los neumonocitos, ¿sí? Y que tienen un tipo de receptor que es el AC2, para el que leyó algo o escuchó algo. Bueno, en este caso, el virus del HIV, ¿sí? Tiene una célula blanco, yo le suelo poner así en el examen, cuál es la célula blanco de fulanito de tal, o célula receptora, porque tiene esa célula la molécula que va a interactuar con esa glucoproteína que hoy yo les mostré. Entonces, la primera fase, que es la de interacción entre el virus y la célula huésped, y se da entre la glucoproteína 120 y el receptor CD4 de los linfocitos T, por favor, T, no me pongan B porque no tiene CD4 el linfocito B, el CD4 lo tiene el linfocito T, ¿sí? Y algunas células del sistema mononuclear fagocítico. Esa es, acá como ustedes ven, ¿sí? Es ese receptor, ¿sí? Mejor dicho, este que está acá. Y esto que está acá es un
una proteína que está en la membrana del linfocito y se llama correceptora. Es igual que en el virus del COVID, ¿sí? Que tiene el AC2, pero tiene ahí nomás al ladito una proteína que refuerza, sería esa adhesión, esa adsorción del virus sobre la membrana de la célula. En este caso se llama CCR5 y CXCR4, esta proteinita que refuerza la unión de la GP120 con el CD4 del linfocito. Una vez que sucede eso, este virus deja su envoltura afuera, entra a la célula y se produce la descapsidación ya dentro del citoplasma del linfocito. Y libera, eso se produce por algunas enzimas que o tenemos nosotros como tiene el linfocito como célula eucariota, ¿sí? O algunas enzimas que traen los virus a veces para ellos mismos destruir su cápside. Entonces, al descapsidarse, ¿qué es lo que hace? Libera el ácido nucleico, ¿sí? Y ahí comienza un fenómeno que también es lo que le da el nombre a estos virus, porque yo lo que no les dije hoy era que este virus pertenece a la familia Retrovirinae, justamente porque uno de los procesos que él cumple para poder replicarse es la retrotranscripción. ¿Qué significa esto? Esa retrotranscripción la hacen a través de una enzima que se llama retrotranscriptasa inversa. Como el virus, el genoma del virus, como ARN, no puede entrar a nuestro núcleo o al núcleo del linfocito T porque es un virus de ARN y nosotros tenemos un genoma de ADN, el vivo lo que hace es a partir de la plantilla de ARN, crea una plantilla de ADN, ¿sí? En ese momento, si ustedes leen los libros o algún apunte, libros más que nada o en internet, el genoma del virus es un genoma híbrido, ¿sí? Porque tiene una cadena de ARN y una cadena sintetizada de ADN. ¿Qué sucede después? La cadena de ARN que sirvió de plantilla para formación del ADN se destruye y esta que queda de ADN genera la copia para producir una cadenita completa de ADN. Una vez que sucede eso, ese genoma nuevo se llama provirus, que es el que va a poder ingresar a el núcleo del linfocito T y hacer todo lo que corresponda para los pasos siguientes de la replicación del virus. Bueno, acá más o menos es un dibujito, ¿sí? Ustedes pueden buscar en internet miles de cosas en YouTube que les pueden mostrar. Yo también voy a buscar para mostrarles el videíto. Pero básicamente con un esquema, un dibujo, ustedes pueden imaginarse, yo quiero que se hagan la película, en la que el virus se acopla a la célula, ¿sí? Que es el linfocito T, deja su envoltura afuera, entra como cápside, ¿sí? Acá se descapsida y libera los ácidos nucleicos. El ácido nucleico se va a transformar, en este caso del HIV, en un provirus que va a entrar al núcleo del linfocito y ahí se va a replicar. Una vez que él en esa replicación genera ARN mensajero para producir las
proteínas de la envoltura, de la cápside y otro ARN mensajero que va a generar las copias de ARN, el virus se va a ir ensamblando en la etapa de ensamblaje, digamos, el ácido nucleico con las proteínas de la cápside se va a arrimar, sería, a la membrana plasmática del linfocito y va a arrastrar, ¿sí? Arrastrar la membrana del linfocito a la que se le van a adosar la GP120 y la 41 y va a salir liberado como un virión completo. Bueno, ese provirus del que yo les hablé, cuando entra al núcleo del linfocito T, entra a la fase de integración que se llama. Y ahí puede quedar como un episoma o puede integrarse a nuestro ADN, ¿sí? Ese ADN ingresa, ¿sí? Al ADN que está codificando al virus y se integra a nuestro genoma o al genoma del linfocito T mediante una enzima, ¿sí? Que corta nuestro ADN y permite el ensamblaje del ADN del virus, ¿sí? Y lo integra a través de una enzima que se llama integrasa. ¿Está? Si esto prosigue, que sería la replicación del virus, el efecto que se va a producir es lesivo sobre la célula en la que él se está replicando, o sea, la del linfocito. Y va a salir, como va a arrastrar cada partícula viral un pedacito de membrana plasmática del linfocito T, este linfocito T queda, como le decíamos la vez pasada, como un colador. Al quedar como un colador, este linfocito muere, ¿sí? No tiene la capacidad de regenerar su membrana. Entonces, muere. ¿Está? Por eso dice que si el virus sigue su camino de replicación, el efecto que se produce en la célula huésped es lesivo. Produce la muerte del linfocito. Cuando este virus ya está integrado al ADN del linfocito, se inicia una etapa de multiplicación donde se inicia, como le decía hoy, la síntesis del ARN mensajero que codifica las proteínas, tanto reguladoras como estructurales, que justamente acá está el TAT que yo les decía hoy, que aumenta la velocidad de producción de las proteínas estructurales. Para la transcripción completa, ustedes yo espero que estén entendiendo cuando yo hablo de transcripción, ¿sí? Y de generación del ARN mensajero, porque quiero entender que todavía se acuerdan de cuando estudiábamos la multiplicación de las células eucariotas. Y la producción de proteínas o biosíntesis de proteínas producida a partir del ARN mensajero que sale del núcleo y pasa por los ribosomas. Quisiera entender que se acuerdan de eso. Por eso hablo como si ustedes supieran y aprendieron en primer año. O no sé en dónde, en introducción, qué sé yo. No sé en qué materia que les explican la multiplicación de las células. Bueno, acá de nuevo dice, la proteína REV facilita el procesamiento y transporte al citoplasma celular de todo este ARN mensajero, que va a ir hasta los ribosomas para que se sinteticen las proteínas que el virus necesita. Luego sigue la fase de maduración,
En realidad, antes de la fase de maduración, está la etapa de ensamblaje que yo les decía hoy al principio, que es cuando la partícula de ARN, no mensajero ya, sino la de la partícula viral generada, porque que son copias, miles de copias se generan, ¿eh? se acercan a las proteínas que van a formar la cápside, forman la nucleocápside, eso es el ensamblaje, y después se acercan a la membrana plasmática del linfocito para que se produzca ahí la maduración y la formación de las partículas víricas completas y maduras. Bueno, este es un esquema que les muestra a ustedes todas estas fases de las que yo les fui hablando. Por ejemplo, la fase 1 o de fusión o de absorción, a donde está la GP20, ¿sí? Que se une al CD4. Acá están las proteínas que son correceptoras, ¿sí? Ese virus, al fusionarse las membranas, entra con su cápside, ¿sí? Se descapsida, porque la cápside se rompe, libera las dos moléculas idénticas de ARN. Aquí es donde se produce, ¿sí? Lo que yo les dije hoy, un genoma híbrido. Fíjense que ustedes tienen la copia esta de ARN y una copia celeste que está produciendo una cadenita de ADN, hasta que después esta cadenita sirve de base para que se cree la segunda cadenita complementaria de ADN. Eso es lo que hace la retrotranscriptasa, ¿sí? Es como transcribir el ARN, pero va a dar como formado un ADN, ¿sí? Si no trae, fíjense acá en este esquema del virus completo, ¿sí? El virus ya trae con él la proteína que es la transcriptasa inversa, ¿sí? Porque no es como vamos a ver en el herpes simple que el virus entra y genera primero en una primera etapa las proteínas estructurales, ¿sí? Y reguladoras, y después va formando las demás proteínas cumpliendo el proceso de replicación. Bueno, no importa, ahora vamos a ver en el otro. Luego viene lo que yo les decía, la fase de integración, ¿ven? Acá está una enzimita, que es la integrasa, y hace que este genoma del virus pueda integrarse a nuestro ADN, al del linfocito T, que cuando se multiplica o se quiere duplicar este ADN, va a dar origen a múltiples copias de ARN o ácido ribonucleico, pero que ya es la copia del virus, de un ARN viral. Luego, por supuesto, este ARN parte copias del genoma viral y parte ARN mensajero, ¿sí? Va a pasar al citoplasma y de ahí en el ribosoma se van a transcribir para formar las proteínas del virus. Acá está la del ensamblaje, la fase de ensamblaje, que cada partículas proteicas del virus, de la cápside del virus, van a ir a envolver a dos copias idénticas con su respectiva proteína retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Se va a acercar a la membrana y va a gemar. Por eso esta etapa se llama de gemación, ¿sí? Siempre acuérdense que si el virus del HIV no sale completo o maduro, no es capaz de infectar. Bueno, para hablar de la infección misma por HIV, ¿sí?
tiene que suceder un contacto, ¿no es cierto? Que es que se adquiere a través del contacto sexual, que es el más conocido, ¿sí? Y como yo creo, no sé, siempre digo, ese no es la vía más común en el consultorio o en la facultad, nosotros vamos a estudiar más adelante la forma parenteral, que es la que nos sucede a nosotros los odontólogos y a los estudiantes de odontología. Bueno, esta infección, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de tuberculosis? Que les decía que había una primoinfección en la que el huésped, dependiendo de su estado inmunológico, si estaba el huésped en forma competente, ese, el bacilo de la tuberculosis era englobado por las células multinucleares y formaban como una cubierta, ¿sí? Que quedaba alojada en el pulmón y no nos producía la enfermedad, ¿sí? En este caso sucede más o menos lo mismo. Uno puede tener una primoinfección y lo que puede suceder es que el virus quede en forma latente en el citoplasma, ¿sí? O se integre ¿sí? Al cromosoma del linfocito, T, y entonces de eso va a depender la velocidad con la que nosotros pasemos la infección. Si el virus queda latente en el citoplasma del linfocito, nosotros podemos pasar años sin enfermarnos, ¿sí? Estamos infectados, ¿está? Pero no estamos enfermos, ¿sí? No se desarrolla la enfermedad SIDA, ¿eh? Ahora, si ese ARN del virus se integra al genoma del linfocito, empieza a producirse la replicación viral y va a tardar más o menos entre 2 a 4 semanas en producirse la aparición de algún síntoma, de uno de los primeros síntomas, si la infección es aguda. Bueno, tiene acá, como les dice, tienen que haber más de 105 copias de ARN de HIV por mililitro de sangre y una baja cuenta de linfocitos CD4 que van a acelerar la evolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los primeros síntomas que sucede es que vamos a encontrar la partícula, la proteína, perdón, creo que es la 24 en el estudio que vamos a ver más adelante, la que se encuentra en los estudios de sangre. Y también que vamos a ver en el estudio de sangre, que el número de linfocitos está disminuyendo. Justamente por eso, porque están alojando al virus que se está replicando y como les dije yo hoy, deja todos agujereados a los linfocitos que al fin y al cabo estos se mueren o son fagocitados porque son células que ya no sirven. Bueno, justamente yo en realidad esto yo les cuento como para que ustedes tengan una idea de cómo transcurre la enfermedad. Nosotros no le enseñamos a ustedes el ciclo o la historia natural de la enfermedad. ¿Se acuerdan que ustedes estudian mucho la historia natural de la enfermedad en el módulo de introducción preventiva? Bueno, todo esto que yo les explico acá es la historia natural de la enfermedad. Luego de ese, que ahí, como dice, ¿no es cierto?, es el momento ideal para iniciar un tratamiento antiviral. Si eso no pasa,
la enfermedad pasa a una fase de latencia que puede durar hasta 10 años. Hay muchos enfermos que tardan, por ejemplo, 3 años, 5 años, 10 años en que la enfermedad se le manifieste. ¿eh? Y todo eso depende de uno de los genes que hoy yo le dije arriba, que era el gen BEF, que era el que maneja o regula la velocidad de infección, que indirectamente maneja la velocidad de replicación del virus. Bueno, después hay una fase de infección avanzada, donde el sistema inmunitario está agotado y eso favorece la replicación viral. ¿eh? Acuérdense también que los linfocitos no es que al toque, ¿sí? Se reponen. ¿eh? Tiene que darse toda una orden a la médula ósea para que, para que ella comience a producir las células blásticas y puedan producirse o pasar al torrente sanguíneo el linfocito T como tal. Bueno, como habrán aprendido, ¿sí? El linfocito T, como yo siempre le llamo, es el primer chismoso en la cadena, si se quiere, entre la inmunidad inespecífica y en la específica, porque el macrófago que engulle al virus le pasa la información al linfocito T, ¿sí? Que es el que recibe la información y se la va a llevar al linfocito B para que produzca los anticuerpos. Que eso pasa en un primer estadio de la enfermedad. Después deja de pasar cuando baja la cuenta de los linfocitos T por microlitro de sangre. Eso deja de pasar y el paciente deja de formar anticuerpo porque no tiene los chismosos que le llevan eh, la información para que el linfocito B haga los anticuerpos necesarios. ¿Por qué mueren? Todos los soldados llamados linfocitos TCD4 van decayendo en número. Por eso es que el HIV se manifiesta como SIDA cuando aparece, como dice acá, una de las primeras infecciones oportunistas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál era una de las infecciones oportunistas que estudiamos nosotros ya? Tétanos. Cándida. 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 Cándida albicans. Por eso es que los odontólogos y los estudiantes avanzados de odontología tienen que tener presente esa enfermedad cuando se manifiesta en la cavidad bucal, porque podría, digo en potencial, podría ser un indicio de la presencia de un paciente portador o enfermo con HIV. ¿Sí? Por eso es que yo les digo a ustedes, aprendan lo que es la historia clínica, ¿sí? Y aprendan a realizarla en tercer año, cuando en semiología o en patología y diagnóstico, no sé dónde le enseñan historia clínica, para hacer las preguntas claves que a ustedes les pueden inducir a pensar que están en presencia de un enfermo de riesgo, a pesar de que nosotros, como hablamos en bioseguridad, de acuerdo al principio de universalidad, debemos contemplar a todos los pacientes como de potencial riesgo de infección. ¿Se acuerdan, no?
Bueno, no sé si entró la doctora Britos porque ella es la polenta acá en esta cosa que vamos a hablar, pero más o menos en el diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Luego que uno tiene una infección, el paciente entra en un periodo de ventana, que es justamente el periodo en el que el paciente detecta al antígeno y comienza a producir anticuerpos. ¿eh? Por eso yo le decía hoy, en una fase temprana de la enfermedad, el paciente llega a producir anticuerpos contra la proteína P24, que es de la cápside, que envuelve al genoma, acuérdense que es la que está más cerca de los ácidos nucleicos, y contra la GP120 también, ¿sí? Produce, si ustedes buscan anticuerpos, no en este periodo de ventana, sino después de 2 a 4 semanas, como dijimos hoy, que tardaba la infección en manifestarse, puede, inclusive hasta 3 meses suele durar el periodo de ventana. Por eso es que uno tiene que cuidarse, porque uno no sabe en... Ay, se me dejé de compartir, ¿por qué? Se me fue la... ¿Por qué se me fue? Ustedes no ven mi compartición, ¿no es cierto? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, em, entonces, como dice acá, luego de esa infección y de ese periodo de ventana, recién pueden detectarse en el suero, ¿sí? En la presencia del antígeno P24, ¿sí? Y de algunos, ¿cómo es? Y de la presencia de justamente copias de ARN vírico. Como dice acá, entre la sexta y la octava semana puede producirse la seroconversión. ¿Qué quiere decir eso? La producción de anticuerpos que, dependiendo del antígeno, lleva un tiempo, algunos en poquito tiempo, otros hasta 6 a 8 semanas, como este puede tardar en que nosotros encontremos los anticuerpos. Cuando el paciente ya tiene la enfermedad declarada y que se da por la aparición de alguna enfermedad oportunista, que puede ser otro virus o puede ser el hongo que vimos hoy, se detectan estas proteínas, aumentan los niveles de ARN vírico y disminuye, por supuesto, la concentración de anticuerpos, ya que lo que disminuyó realmente es el número de linfocitos T, CD4, que son los que comunican al linfocito B la orden de hacer más anticuerpos. En este caso ya los hizo, ¿sí? Pero al perder al soldado principal, no pueden seguir generándose anticuerpos. Bueno, acá me hubiera gustado que la doctora Britos intervenga. Ustedes saben que ella es bioquímica, y yo no, yo soy odontóloga nomás. Pero bueno, entre las pruebas diagnósticas que se usan para hacer el diagnóstico está la determinación de anticuerpos frente al HIV. Hay otros métodos que son confirmadores de anticuerpos, que suelen ser, por ejemplo, Western blot. La determinación del antígeno 24, también se puede hacer un aislamiento del virus, ¿sí? Y también se pueden determinar los ácidos nucleicos. Y esta es la otra cosa importante que ustedes tienen que saber, que este virus se transmite en forma parenteral, en forma transmisión o vía sexual,
y por vía vertical. ¿Mm? Entonces, esta parenteral es la que hace que esta enfermedad o esta infección se convierta en un problema para determinadas profesiones, ¿eh? Que justo estamos nosotros los odontólogos en esta lista de profesionales que somos de alto riesgo para adquirir la infección por HIV. ¿Mm? A pesar de que acá dice que la infección determinada, no sé, esto hace muchos años, yo no sé si habrá cambiado, se habrá actualizado este porcentaje, pero yo creo que sigue siendo el mismo. La posibilidad de infectarse por estas vías es del 0,3% por las punciones con agujas y por la cortadura con material cortante o punzocortante, que es lo que a ustedes les ocurre en los accidentes en la clínica. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Yo les cuento que estuve revisando Liébana Ureña y en la parte donde habla de HIV está muy lindo para que ustedes lean y estudien de ahí, ¿eh? Las particularidades de, del HIV, ¿sí? Bueno, después me queda el herpes virus por hoy. Es un virus envuelto, o sea que tiene una envoltura. Bueno, no sé, ¿alguien me quiere preguntar algo del HIV? Hay millones de preguntas, pero si me dejan contestar, nos va hasta las 4 de la tarde. ¿Alguna cosita que quiera que les diga? No, profe. ¿Está todo bien? No, profe, se entendió bien. Digo entonces, para sacarse las dudas. Bueno, bueno, muy bien. El herpes virus es otro virus que es de interés para nosotros los odontólogos. Es un virus grande. Bueno, no grande, no, mediano, porque si se acuerdan ustedes, los virus medían entre 90 y 300 nanómetros, así que es un virus mediano relativamente. Este es un virus que, a diferencia del HIV, posee ADN bicatenario lineal, no ARN. Tiene también una cápside de simetría icosaédrica, por eso se lo ve en los microscopios de barrido como una partícula redonda. Tiene una doble envoltura proteica, ¿sí? Y tiene proteínas, glicoproteínas, así como el HIV tiene la glucoproteína, este también tiene glicoproteínas o denominadas espículas, porque son, parece unas espinitas, como ven acá, ¿eh? Vieron que no llega a ser como un corona viridae que aparecen las partículas y que es como que está con una corona. Bueno, las espículas, en vez de spike, como en el COVID, se llaman acá antígeno G. ¿Mm? Estas espiculitas que tiene, ¿sí? Son el antígeno G. Bueno, los herpes virus son un montón. Tal es así que se dio en que los investigadores los clasifican en alfa viridae, herpes viridae y gamma herpes viridae, ¿sí? Entonces, entre los alfa herpes viridae encontramos al virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, al virus de la varicela, ¿sí? Y el de la varicela zoster, ¿sí? A los citomegalovirus, al virus humano 5, 6 y 7 los encontramos entre los beta herpesviridae y al virus de Epstein-Barr, al virus humano número 4 y número 8 en la familia de los gamma herpesviridae, que producen otro tipo de infecciones y que no viene al caso que yo me explaye en esto porque no nos competen a nosotros, más son
de competencia médica en el sentido de que nosotros no lo vamos a tratar ni sabemos la evolución de la enfermedad como la debieran saber los médicos. Bueno, estos virus tienen una afinidad por las células epiteliales, como bien dice acá, derivadas del ectodermo. Espero que se acuerden cuál era el ectodermo, el que da origen a los epitelios, ¿sí? Y también a algunas células del sistema nervioso. La característica de estos herpes es que producen también una primoinfección, ¿sí? Como dice acá, o una primera infección, que muchas veces puede pasar inadvertida. Pero nosotros ya estamos infectados. Lo que pasa es que en ese momento podemos estar inmunocompetentes, entonces la enfermedad no sigue su curso, ¿sí? Entra el virus, pero no produce la enfermedad. Queda alojado en otras células, en un determinado lugar, hasta que por algún motivo es activado y ahí se manifiesta la enfermedad. Esto de quedar latente en alguna célula, ya vamos a ver cuáles, es lo que hace que el herpes, que muchos de ustedes deben padecer, sea recurrente y nunca se van a curar de esta enfermedad. Esto no tiene cura, lo que tiene es remisión y latencia, que es lo que se llama recurrencia. Cada vez que ustedes sufren un estímulo que active al virus, van a padecer la enfermedad. ¿De cuál les estoy hablando? A ver, no tengo ninguna en la boca. Ay, no me muero. En los labios no tengo ninguna. A ver. Ahí está, sí, ya me parecía. Es esa que le aparece en los labios, ¿sí? De abajo, o el de arriba, ¿sí? También puede aparecer en los ojos, ¿eh? También puede aparecer en la mucosa de la nariz y también puede aparecer en el dedo, la lesión. ¿Por qué? Justamente esta lesión en los dedos se llama panadizo herpético. Eso puede sufrir un odontólogo que tenga una lesión de la barrera mecánica natural por excelencia que es la piel y toque, ¿sí?, las vesículas con líquido que tienen estas lesiones, ¿sí? Bueno, seguimos con arriba. Bueno, el ciclo replicativo de este virus es como el de todos los virus, ¿sí? Tienen la espícula, ¿sí? Esa espícula que hoy yo les decía, la G, que tiene un receptor en las células epiteliales, y que van a favorecer la entrada del virus con su cápside. ¿Sí? Siempre los virus envueltos dejan afuera, es muy raro que un virus entre completo a la célula. La mayoría de las veces se produce una fusión entre la membrana del virus y la membrana de la célula y entonces el virus inyecta su nucleocápside al citoplasma de la célula. Bueno, se repite acá como en el otro, entrada de la cápside al citoplasma, esa cápside se degrada por enzimas y el genoma no tiene la necesidad de transcribirse porque es un genoma de ADN, Entonces entra directo al núcleo. Él no tiene que estar haciendo todo ese trabajito de la retrotranscripción para poder penetrar al núcleo. Él entra nomás al núcleo, se adosa y ahí
comienza la transcripción de las polimerasas, ¿sí? Que van a dar origen tanto a la copia del ADN viral como a la copia del ARN mensajero que va ¿cómo es? A codificar las proteínas del virus. Entonces, en liébana también está muy linda. Esta es la, la figura del libro en liébana, cuando habla de herpes, para que ustedes entiendan esto que dice acá en palabras, que esas polimerasas que van a sintetizar las proteínas que van a formar parte tanto de la cápside como de la envoltura del virus, se hace en 3 periodos o 3 fases. Una fase precoz en la que se sintetizan proteínas tempranas que están relacionadas con la activación del virus, ¿sí? La activación del virus. Después viene una fase temprana, un poquito más tardía, en la que se sintetizan unas proteínas que son la timidinsinasa y la ADN polimerasa, que son las que van a justamente dar origen a esas cadenas o copias del ADN viral. Una última etapa o fase tardía es aquella en la que se transcribe el ADN. Neoformado sería el de la partícula viral, la copia, y que va a producir las proteínas estructurales, o sea, las que van a formar parte de la cápside, ¿sí? Y de las que se van a acercar a la envoltura de la célula no, en la célula no, porque no es por la membrana plasmática de la célula, sino en el retículo endoplásmico, en el núcleo de la célula epitelial. Bueno, esta es la figura que ustedes pueden leer en el libro, ¿sí? Lo que sucede en la etapa temprana o precoz, en una etapa temprana retardada y en la fase tardía, para que entiendan lo que sucede en cada una de ellas hasta llegar a la madurez, ¿sí? Del virus, ¿sí? Y sale de las células epiteliales, ¿eh? Que al fin y al cabo, las células epiteliales terminan rompiéndose y liberando el líquido intracelular a donde están las partículas virales. Por eso el líquido que tienen esas vesiculitas, al que padece de eso se habrá dado cuenta que primero le aparecen como unas ampollitas chiquititas que después se rompen y se transforman en costra. Bueno, ese líquido es el que es súper contagioso y que si nosotros estamos atendiendo a un paciente con una fase de la enfermedad que está en producción, digamos, nos podemos contagiar en el dedo si es que no usamos guantes como barrera mecánica. Bueno, esta es otra figura que representa también lo anterior desde la entrada del virus, ¿sí? Ven cómo acá se descapsida y quedan todas las proteínas de la cápside liberadas hasta que el ADN del virus, ¿sí? Entra al núcleo, produce todas las copias, ¿sí? Y después pasa al retículo endoplásmico, que es el que le va a dar la parte de la envoltura, ya no la membrana plasmática, ¿ven? No la membrana plasmática como en el HIV, sino la estructura membranosa del,
del retículo endoplásmico. ¿Está? Y de ahí salen las partículas virales completas con el ADN adentro, la cápside, ¿sí? Y la envoltura que arrastran de esta organela. Bueno, como les dice acá, salen por exocitosis, ¿sí? Con o sin lisis celular. ¿Eh? Si se produce la lisis, es lo que yo les decía recién, se produce la liberación del líquido intracelular y cuando varias células se rompen, forman la vesiculita. En tercer año, el año que viene, cuando ustedes cursen patología y diagnóstico, ahí van a aprender, ¿sí?, la anatomopatología de las vesículas, que son lesiones primarias, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan cuál es el agente causal de estas vesículas. Espero que el año que viene se acuerden. Bueno, volviendo a la página de las lesiones, ¿eh? Este es un virus que se puede adquirir cuando uno es niño también, entre los 1 y 4 años de edad, y se puede manifestar a través de las vesículas que se forman en el borde gingival y produce una infección que se conoce como gingivoestomatitis herpética, que sería la primoinfección en los niñitos. Muchos niños también adquieren la infección al nacer porque las madres tienen el virus eh, en el canal de parto. Entonces, si la madre está con una infección activa y se produce el nacimiento, es muy probable que el feto, al pasar por el canal vaginal, arrastre los virus y ahí se ponga en contacto la primera vez con el virus. Bueno, lo otro importante que tienen que saber del herpes virus y que siempre se pregunta, en el parcial, en el final, en donde sea, es el ciclo viral. El que vimos anteriormente es el ciclo replicativo. Cómo son las etapas por las que pasa el virus para multiplicarse y producir millones de copias. El ciclo viral es el ciclo que sigue el virus en el huésped, ¿sí? Y que es el responsable de, de esa recurrencia que yo les hablaba hoy. El virus entra a las células epiteliales o mucoepiteliales, ¿sí?, de la boca, de la nariz o de los ojos, justamente ¿por qué estos tres lugares? Porque los tres lugares están inervados por ¿quién? ¿Quién es este nervio? Trigémino. El trigémino, el trigémino. Es inervado tanto la parte sensitiva como la parte motora. Bueno, la que se va a involucrar en este ciclo viral es la parte sensitiva, no la motora, porque no altera la función de los músculos, sino la parte sensitiva que lleva que inerva este nervio. Entonces, cuando el virus entra, dijimos hoy que las células mucoepiteliales tienen los receptores especiales para este virus, ¿sí? Él se replica en el lugar a donde entró, sea la boca, sea la nariz o el ojo, se replica, pasa, ¿sí?, entre 7 y 10 días y es una infección que se autocontrola, ¿sí? Quiere decir que pasado determinados días, la infección o la replicación para, ¿sí? Al parar, el virus, ¿sí?, cerca, como ven acá ustedes, de la neurona sensitiva, utiliza la vía
centrípeta y va al ganglio trigémino. No linfático, al ganglio nervioso, porque esa es la otra cosa que se suelen confundir. Va a un ganglio nervioso. Y es ahí donde queda latente hasta recibir el estímulo, ¿sí? De cualquier estímulo, por ejemplo, exposición al sol, situaciones de estrés, ¿cómo es? Alteraciones digestivas, ¿sí? Y eso produce una estimulación del virus que por vía centrífuga vuelve por el axón a la neurona, pasa al epitelio y comienza su ciclo replicativo. Dura entre 7, 10 días, 14 hasta que se cae la costra y el virus vuelve a su lugar de latencia, que es el ganglio trigémino, ¿sí? Acá hay otra figurita que les explica esto que yo les estoy diciendo. Acá se produce la lesión, ¿sí? Primaria, digamos, luego por vía centrípeta se va al ganglio, queda ahí él bien acomodadito y protegido por la vaina de mielina de la neurona. Entonces, los pocos anticuerpos que pudieron haber generado en el primer contacto con los macrófagos de la piel, forman anticuerpos. Pero ¿cuál es la contra de esto? Que los anticuerpos no pasan la vaina de mielina hasta el interior de los nervios. Entonces los anticuerpos no pueden opsonizar o señalar al virus para que sea desintegrado por los macrófagos. ¿Está? Bueno, queda ahí el niñito durmiendo y por alguno de los estímulos que yo les nombré hoy, vuelve a salir por vía centrífuga y vuelve al mismo lugar de la lesión primaria. ¿Está? ¿Se entendió eso? ¿Por qué? ¿Entendieron los que tienen herpes simple por qué siempre le vuelve a salir? Sí, Esa profe. es Doctora, ¿se entendió? la razón. Sí, profe. Sí, profe, Bueno, se entendió. muy bien. Estamos entonces. Estas ya son lesiones, ¿sí? Producidas por el virus de la varicela, ¿sí? Es otro herpes virus que ataca cuando uno es niño y en vez de quedar en el ganglio trigémino, queda en alguno de los ganglios vertebrales o paravertebrales, ¿sí? Y hace lo mismo. Cuando uno es mayor o adulto y tiene alguna enfermedad que compromete la competencia del sistema inmunológico, él aparece, ¿sí? Dando esta sintomatología clínica sería, que es lo que denominamos el varicela zoster. Ya no es más varicela así común como en los niñitos cuando aparecen todas las manchas, sino aparece siguiendo el trayecto de uno de los nervios paravertebrales y se localiza en la espalda. ¿Ven ahí? Acá están las costillas, o sea, viene siguiendo el trayecto nervioso, ¿sí? De ese nervio o desde el ganglio, digamos, a donde está acantonado el virus. Bueno, los vías de contagio es directa, porque es a través del líquido de las vesículas, como yo le dije, y si es directo,
a través del beso uno puede contagiarse, ¿sí? Del beso ya sabemos cuál beso. Y de los utensilios que estén, si compartimos los utensilios mientras estamos en el periodo de brotación de las vesículas. Bueno, acá hay otros herpes que hoy yo les nombré, que son el Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿sí? Y bueno, el virus de la hepatitis que vamos a ver en otra clase. ¿Listo hasta ahí? Estos virus del Epstein-Barr son de las otras familias que yo le dije, del herpes virus, ¿sí? Se produce también por vía oral o la nasofaringe, y acá sí, fíjense, ¿cómo es? Las células que son las receptoras son los linfocitos B. En el citomegalovirus, se llama citomegalovirus porque el virus al entrar en la célula blanco, que son macrófagos, ¿sí? Y fibroblastos, este citomegalovirus produce un agrandamiento de la célula cuando está replicándose. Por eso se llama citomegalovirus. Produce un agrandamiento de la célula. Bueno, la saliva, ¿sí? Es el principal vehículo, ¿sí? O fuente de infección en los dos. También se encuentra en la orina, en secreciones vaginales y semen, ¿sí? Puede transmitirse al feto, ¿sí? En las mujeres embarazadas. Y fíjense que también puede diseminarse por transfusiones sanguíneas o trasplantes. Bueno, creo que hasta ahí estamos. ¿Sí? Bueno, el próximo lunes es feriado. No sé si se dieron cuenta. ¿Estamos? Así que creería que 16 más 7 es 23. El lunes 23 van a tener el taller de la primera parte de virología que di yo, una introducción a la virología y estos virus. Voy a hablar con la doctora Rosenda para ver si nos damos primero hepatitis y que entren los 3 virus en el taller. ¿Sí? Bueno, estamos entonces. ¿Sí? Nos estamos viendo la próxima, nos comunicamos por...